Gracias a Dios que nos permite estar escuchando su palabra, amén. Usted vino a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Cierre sus ojos, por favor, y acompáñeme para ponernos en las manos de Dios. Señor Jesús, Dios bendito, todopoderoso, Rey de los cielos, Salvador de este mundo, te damos gracias, Señor, porque nos permites venir a tu templo, Padre, a refrescar nuestra alma, a llenarnos de ti, Señor, y de tu consejo. Que sea abundante en esta mañana, mi Dios, para mis hermanos que hemos venido, Señor, a buscar esto, tu consejo. Que sea, Señor, lo que nuestra alma necesita escuchar. Que tu palabra responda a algunas inquietudes o algunas dudas que puedan existir en algún corazón. Y que todos juntos, mi Dios, podamos crecer en conocimiento, en sabiduría divina, para poder hacer tu voluntad en obediencia a ti, Dios. Enséñanos entonces, Padre, enséñanos tú. Bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, como leyeron ahí en la pantalla, el tema que hoy quiero compartir con ustedes es el terreno de las tentaciones. Parte 1. Porque obviamente no lo voy a alcanzar a desarrollar todo, pero vamos a ver la parte 1 el día de hoy, y es esa parte en la que usted y yo debemos de centrarnos para comprender, para aprender y entender que estamos usted y yo en un terreno que pertenece al enemigo. ¿Sí, amén? Es como el terreno de las tentaciones es tan amplio, hermanos, tan inmensamente amplio, que es como si fuera un campo minado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con un campo minado? Es un terreno que pertenece al enemigo y en el que donde usted menos se lo espere, o cuando usted menos se lo espere, le puede estallar una tentación en su vida. Déjeme decirle que cada cristiano, ¿usted es cristiano? Amén. Pues desde que usted decidió ser cristiano o aceptar a Cristo en su corazón, se convierte usted en un objetivo a vencer por parte del enemigo. Aunque usted no lo haya decidido, aunque usted no lo acepte, usted con el hecho de haber aceptado a Jesús en su corazón y declararlo como su Salvador, usted ya es enemigo del enemigo, de Satanás. Se ha vuelto usted su objetivo a vencer. Satanás, usted lo sabe, o si no yo se lo digo hoy, el nombre de Satanás significa el adversario o el acusador. Y cualquiera de estas dos aplicaciones y muchas más otras que tiene, es muy importante porque Satanás debe de ser nuestro adversario, ¿verdad? Acabo de decir yo que desde el momento en que aceptamos al Señor, nosotros nos convertimos en su objetivo y Él se convierte en nuestro enemigo. El acusador, porque cuando tú te equivocas, Él está ahí presto para acusarte y para convencerte a ti mismo de que eres un derrotado. Para eso está Satanás, para decirte que ya no vas a poder y que eres un derrotado y que eres un hipócrita. Porque es el acusador. Amén. En otras versiones de esta definición de Satanás se le conoce como el engañador. ¿Sabes por qué? Porque su arma más efectiva, la más utilizada por él y la más poderosa, resulta ser el engaño. ¿El engaño? Las formas en que Satanás actúa en los hombres están plenamente identificadas en la Biblia y en la historia, por medio de personajes que se dejaron engañar o utilizar por él. Algo que debemos señalar es la diferencia que hay entre ser tentado por el diablo y ser usado por el diablo, que son dos cosas diferentes, ¿sí?
Tentado por el diablo es de afuera hacia adentro. Te pone la tentación para que tú caigas. Usado por el diablo es de adentro hacia afuera. El hombre o la mujer se deja dominar. ¿Por qué? Pues porque no está preparado. La tentación, decía yo, por un lado es exclusiva para nosotros, para los creyentes. La tentación no existe para la gente del mundo. La tentación, nosotros somos el objetivo de Satanás. Por lo tanto, es exclusiva de nosotros, creyentes y cristianos. Son trampas u ofrecimientos que el diablo pone a quienes están luchando y echándole ganas por no caer y por salvar su alma, porque o esos creyentes y cristianos que tienen una relación con Dios. Para ellos son estas trampas, para ellos son estas tentaciones. Por otro lado, la utilización de un hombre o de una mujer por parte de Satanás, que use sus vidas para causar daño a otros, que use sus vidas para practicar el pecado, que use sus vidas para engañar, se da en aquellos que no tienen ninguna defensa, que no tienen ninguna relación, ninguna comunión con Dios. Están expuestos totalmente y de hecho se han dispuesto para ser usados por Él. Han dispuesto su vida, o sea, no hay nada que los proteja. Usted y yo tenemos la oración, sí, amén. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos la consagración, apartarnos del pecado, tenemos la relación con Dios, cualquier cosa corremos hacia Él. Pero este tipo de personas que son usados por Satanás, no son tentados, son usados, ¿sí? Por Satanás. Podemos mencionar personajes históricos que han sido usados por Satanás. Por ejemplo, ahí tenemos a un alemán, ¿sí? Tenemos a un romano, ¿sí? Personajes que han sido usados por Satanás porque no tienen ninguna relación con Dios. Y tenemos a muchos personajes en la historia de los cuales queda una clara evidencia que han sido utilizados por el enemigo. Pero la tentación es exclusiva ¿de quién? De los cristianos y los creyentes, los que de alguna manera tienen una relación con Dios o tenemos una relación con Dios, amén. Es como esto, mire, la tentación solamente se activa, le pongo un ejemplo, haga de cuenta que usted a su hijo, a su niño, ¿verdad? Porque si ya es un vejestorio de 35 años y todavía usted le hace su pastelito ahí para que se lo coma y le pone babero y todo, pues entonces alguien está mal y no es el niño, ¿eh? Pero digamos que a su hijo usted le compra le deja una indicación. ¿Sabes qué, hijo? Ese pastel que está ahí, por favor, no quiero que lo toques. O esas galletas, para no ponerle pastel, ¿verdad? Porque como que se nos antoja ahorita a esta hora y mejor no. Galletas. Hijo, esas galletas que están ahí, por favor, no las vayas a tocar, ¿sí? ¿Y qué hace el hijo? Ay, no, mis hijos no, los tuyos sí, tal vez. No, no es cierto. Dice, los toca. No. Mientras está la prohibición, existe la tentación. ¿Sí ven? Pero luego llegas tú y le dices, hijo, cómetelos, te los compré a ti, son tuyos. Y desaparece la tentación. ¿Se da cuenta cómo actúa la tentación en la vida de nosotros los cristianos? Aunque sepamos la palabra de Dios, aunque conozcamos que lo que Dios nos pide en su palabra es para nuestro beneficio, para nuestro bien, no tanto espiritual, sino también para nuestro bien físico, ¿sí? Si el Señor dice no tomes alcohol, no te emborraches, ¿para quién es el bien? ¿Para Dios? Si dice no mientas, si dice no robes, si dice no seas adúltero o fornicario, ¿para quién es el bien? ¿Para Dios? Entonces, aún sabiendo que todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien, aún así la tentación está ahí vigente mientras sea prohibitivo, ¿sí?
Porque lo que no se considera prohibido no causa tentación, ¿verdad? En la Biblia encontramos varios ejemplos de este uso que hace Satanás de estrategias en sus diferentes formas, hermano. La tentación, dije yo, se puede presentar para los cristianos, cuando estamos distraídos y en cualquier momento, en cualquier situación. A veces hasta la más absurda resulta que fue una tentación. Pero las estrategias de Satanás no nada más es eso, como ya les dije, está la tentación, está la utilización de las personas y está la posesión de las personas. Satanás, los demonios se posesionan de las personas. Pero de estas tres, la más peligrosa y la más sutil es la tentación, la que te pone a la vista, la que te endulza el oído, porque no la puedes ver. Y luego resulta que cuando menos lo imaginas, ya estás bien sumergido en ella. Y definitivamente, por ejemplo, si tú ves una posesión, ¿quién ha sido testigo de una posesión demoníaca? ¿Sí? ¿Sí has visto una persona cuando es poseída por un demonio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es grotesco sin llegar a ser terrorífico, ¿no? Pero sí es grotesco porque las personas se les transforma la forma de hablar. Yo fui testigo una vez, hace muchos años, de un joven que fue poseído en ese momento, o fue manifestado, tal vez la posesión ya la traía desde antes, ¿no? Pero en ese momento se manifestó y le cambió la voz y luego amenazaba a todos los que estábamos ahí, que los voy a destruir y que los voy a esto y que ustedes son esto y que todo aquello, o sea, y grotesco y aventando espuma y revolcándose y todo eso. Pues esta no es lo peligroso, hermanos. Porque se está viendo, se está manifestando, y regularmente lo que sucede cuando esto se da, por ejemplo, en una reunión, pues es que trata de desviar la atención. Nada más trata de atemorizar a la iglesia. Pero eso se ve, ¿sí? Eso se mira. Pero cuando es una tentación que usted no se esperaba, ahí sí que hay que tener cuidado. Le dije entonces que encontramos en la Biblia varios ejemplos de este uso que hace Satanás de esas estrategias en sus diferentes formas. El más claro ejemplo de engaño y manipulación de las emociones, y que todo el mundo conoce, aunque no sea cristiano, aunque no sea creyente, pero todo el mundo conoce este ejemplo de cómo Satanás manipula y engaña utilizando las emociones y las sensaciones y los sentimientos de las personas. Y es este evento que sucedió en el huerto del Edén a Eva y que marcó un parteaguas, hermanos, en la historia del hombre, porque así es como actúa la tentación. Solo induce, solo provoca, solo manipula. ¿Qué hace la tentación? Que pone esa trampa de Satanás, porque eso es una tentación, una trampa que busca atraparlo a usted, busca seducirlo, busca inducirlo, busca manipularlo y engañarlo. Amén. Pero no lo forza. Satanás no forza a nadie. Satanás le pone la trampa y espera que usted solito caiga en ella. ¿Y qué creen? Que el corazón del hombre es engañoso. Lo vimos en la serie, en el tema la carne es débil, ¿sí? Lo vimos en las heridas no sanadas. Y lo vemos ahora. Satanás utiliza la estrategia de la tentación, pero no forza a nadie. El cristiano, el creyente, es el que decide. Una vez que Satanás o sus demonios han logrado su objetivo de hacer tropezar al cristiano,
se retira. Amén. Ya te hizo caer, ya lo hizo caer, ya lo hizo tropezar, ya lo hizo dudar de su fe. Se retira. Deja que el mismo hombre o mujer se siga destruyendo a sí mismo pensando que Dios ya lo desechó, que ya lo abandonó y que es un hipócrita y que no sirve para nada. Pero esto no es así, hermanos. Usted tiene ahí la parábola, como ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo es precisamente ese creyente, ese cristiano que se alejó de Dios, pero lejos de Dios reflexionó nuevamente y recordó que él era un hijo de Dios y regresó. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Sinónimo de Dios. Cuando lo vio a lo lejos, dice la Escritura, que dice que hizo, que les dijo: no, sabes que tú no quiero verte cerca de mi casa, ya perdiste todos tus privilegios, no te quiero volver a ver a mi vida, por favor no me lo dejen acercar. Eso hizo. Dice que corrió a abrazarlo. No lo cuestionó, no le dijo: ¿qué andabas haciendo? A ver, explícame qué andabas. A ver, el dinero que te di, ¿en qué te lo gastaste? A ver, ¿qué comías? A ver, ¿con quién andabas? ¿Con quién te juntabas? No, simplemente lo abrazó, lo recibió. Pero el engaño de Satanás te dice que tú ya eres alejado de la gracia de Dios. Esto no es cierto. Entonces dije yo que cuando Satanás y sus demonios logran su cometido de hacer caer al cristiano, al creyente en la tentación y ser sometido por el pecado, se retira y deja que el mismo hombre o mujer se siga destruyendo a sí mismo, culpándose, flagelándose espiritualmente y autodenigrándose. Eventualmente, claro, ese mal espíritu o Satanás estará regresando para vigilar que el daño permanezca. ¿Sí, amén? O sea, estará regresando para ver a ver si no se ha levantado. Si trata de levantarse otra vez, le vuelve a poner otra tentación para que se vaya más abajo. Es un terreno tan peligroso, hermanos, el de las tentaciones, que muchos creyentes a diario siguen sucumbiendo en ellas. ¿Sí? Tenemos, acompáñame ahí a Génesis capítulo 3, versículo 1, y analicemos, porque debo decirles, hermanos, que la primera forma de tentación usada por el enemigo, por Satanás, por el diablo, sigue siendo exactamente la misma hasta nuestros días. Y sigue cobrando la misma efectividad que la primera vez. ¿Ya lo tiene? Génesis 3, versículo 1 al 6. Entonces la serpiente, lo leo en esta versión, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de verdad Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? Yo le pregunto a usted, ¿Dios les había dicho no coman de ningún árbol del jardín? No. Primer mentira. Amén. Les había dicho que no comieran de esos, de uno solo de esos árboles, de uno solo. Ni siquiera del de la vida les prohibió. Les prohibió el del conocimiento. Pero de todos los huertos del árbol, dice ahí, podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, primer mentira, Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. ¿Se fijan dónde está la sutileza de la tentación? Si Satanás le hubiera dicho, así que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol, Eva hubiera dicho, exactamente, no debo de comer. Se hubiera acordado de que Dios les había dicho que no comieran de ese árbol, pero la sutileza fue por otro lado. Entonces Él les dijo que no coman de ninguno. ¿Y qué dice la Escritura? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él
ni lo toquen. No se acerquen a él, hermano. El 99% de las caídas en tentación es porque el creyente se acercó. ¿Qué hizo? Se acercó a su debilidad, a la tentación, a lo que él o ella sabía que podía derribarlo. Pero como se sintió más fuerte que nada, cayó. Fue seducido, atrapado y derrotado. No coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Esa fue la argumentación de la mujer hacia la serpiente. Ahorita vamos a desarrollar todo este tema, este proceso, ¿sí? Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Yo le vuelvo a preguntar, ¿iban a morir o no iban a morir? ¿Sí o no? Otra mentira. ¿Sí o no? No iban a morir físicamente, pero sí iban a morir en el sentido estricto de separación de Dios. Iban a morir espiritualmente. ¿Sí? Con esto entendemos entonces que la tentación encuentra su base más sólida en la mentira, en el engaño. ¿Sí? Satanás te oculta cosas para que tú caigas en engaño. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios. ¿Los ojos qué? Yo le pregunto, ¿sus ojos fueron abiertos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el sentido pues de que sus pensamientos fueron abiertos. ¿Sí? Eso es sus ojos, pues, claro que no estaban ciegos. Pero aquí esta es una forma de expresar que su mente, su pensamiento, sus cerebros se abrieron. ¿Sus ojos fueron abiertos? ¿Y fueron como Dios? Otra mentira. ¿Se da cuenta usted cómo una verdad a medias termina siendo una mentira completa? Porque una verdad a medias es manipulación, es engaño. Y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Muchos dicen, ¿y dónde estaba el marido? No, ahí estaba con ella. Ahí estaba a un ladito. Y le permitió. Y es ahí donde empezamos con los problemas. ¿Sí? Le permitió. Fue cómplice. Encontramos en este ejemplo, como dije, todas las aplicaciones que intervienen en el proceso de una tentación. ¿Las analizamos usted y yo juntos? Lo primero que encontramos es que dijo a la mujer. Amén. Satanás o la serpiente le dijo a la mujer. No hay ningún solo registro, ni uno solo, excepto, bueno, en el Génesis, porque después tenemos otro, pero fue un evento provocado por Dios. No hay ningún otro registro en el que un animal hablara, excepto el de Balaam, pues por eso les quiero señalar ese, pero eso fue fortuito y único, y fue esa única ocasión. Pero aquí estamos hablando de que una serpiente hablaba, ¿sí? Cosas que no deberían suceder y sucedían, y que no despertó la alarma en el corazón de Eva y de Adán. Como una serpiente está hablando conmigo. Así es el corazón de un cristiano cuando está ofuscado por su falta de relación con Dios. No percibe el peligro, hermanos. No lo percibe. Se deja arrastrar por la tentación. Pero bueno,
La serpiente dijo a la mujer, ese acercamiento que a veces tenemos nosotros con lo que está prohibido, con lo que es dañino para nuestra alma y nuestra relación con Dios, pensando en que no nos va a pasar nada, es muy osado, hermanos. Es muy osado, muy peligroso. La palabra de Dios nos instruye y nos dice que el sabio ve el peligro y no lo reta, no se le pone enfrente a ver cuánto aguanta. Dice que ¿qué? Guarda distancia. Entonces el principio, y ya lo vimos también en el tema de la carne es débil, el principio de aquel cristiano que es atrapado, seducido y esclavizado, no fue que Satanás lo hizo pecar, sino que fue su propio corazón el que lo hizo que corriera el pecado. Su falta de preparación para estos eventos. Dijo a la mujer, entonces, acercarse tanto al pecado, acercarse tanto a los terrenos de Satanás, conociendo tus debilidades, es lo peor que puedes hacer, hermano. Lo más absurdo que puedes hacer. Porque una cosa debes de saber, así como Dios conoce tus debilidades, también Satanás las conoce tus debilidades. No conoce tus pensamientos, estoy aclarando, ¿sí? No conoce lo que piensas, pero sí sabe, sí conoce las reacciones generales de un ser humano. ¿Cómo va a reaccionar? Dependiendo de la presión que él ejerce. Entonces, Dios conoce, ¿sí?, tus debilidades. Satanás conoce tus debilidades, pero lo que es más grave es que tú también las conoces y te haces indiferente a ellas. ¿Sí? La primera estrategia que utilizó Satanás, acercarse a la mujer. ¿Sí? Y no quiero decir que porque la mujer era más vulnerable y que porque la mujer era más débil. No, pero Satanás conoce las debilidades de cada quien y supo por dónde llegar. Le dijo a la mujer, ¿de veras Dios les ha dicho? ¿De verdad? ¿No habrá por ahí algún espacio para la duda? ¿De verdad Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Por ahí se metió. Abrió una conversación el enemigo. ¿Cuál fue el segundo error? Que la mujer le contestó. ¿Sí me entienden? La mujer respondió. Y ahí ya tenemos un diálogo entre lo bueno y lo malo. Cuando un cristiano que dice que ama, que teme a Dios y que sirve a Dios, mantiene un diálogo con el pecado, con el enemigo, ¿sí?, pensando que a él no le va a pasar, ya tenemos un problema ahí. ¿Sí? Cuando el cristiano dice, no, yo tengo el control aquí, yo tengo el control, y cuando menos se acuerda ya el control lo tiene a él, y ya está viendo cosas que no debería de ver. ¿Sí? Cuando el cristiano dice, no, a mí no me va a pasar, esa mujer ni me importa, y al rato lo ve usted bien enredado ahí. ¿Sí? Bien enredada. La mujer respondió. Ahí estuvo la puertototota que abrió para que entrara la seducción. La interacción con las personas sin temor a Dios, hermanos, ya sea por medio de acciones o de pensamientos, ideologías filosóficas humanas, la interacción con el materialismo, con la tecnología mal aplicada, porque yo se los he dicho y lo conocemos ya perfectamente bien,
La tecnología no es pecado. No lo podemos señalar como pecado, pero el uso que se hace de ella y la dependencia que cada vez es más fuerte del humano con la tecnología, eso sí se está convirtiendo en pecado, porque están dejando a un lado a Dios y están adoptando a un nuevo Dios. Pero el acercamiento con todo esto, hermano, son algunas de las formas de interactuar con el enemigo. Acercarse demasiado al pecado pensando que ya no tiene ninguna influencia sobre su vida. Eso es muy peligroso. Debe usted de cuidarse, hermano. ¿Cuál fue el siguiente paso de este proceso que se dio para que una tentación fuera consumada? Le dijo el enemigo, la serpiente, le dijo, ciertamente no morirán. Y esto significa que la argumentación que inicia una vez que el diablo ya logró captar la atención del cristiano, o sea, todo hubiera podido parar cuando la serpiente le dijo a la mujer y la mujer dijo, ¿por qué me está hablando una serpiente? ¿Sí? Ahí hubiera podido detener, darse la vuelta y retirarse. Pero avanzó. Y luego la mujer respondió. Y luego la serpiente le dijo, ciertamente no morirán. Ese diálogo permanente con el pecado o con la gente que no teme a Dios, pensando que no causa daño, puede llegar a causar, porque una de las cosas que usted y yo como cristianos debemos de tener siempre bien despiertos es la astucia dijo el Señor que seamos, ¿qué? Prudentes como serpientes y ¿qué? Como palomas, que estemos siempre, la paloma siempre está viendo a ver si no hay nadie, un depredador o un hombre o alguien que le quiera hacer daño, estar siempre atentos, ¿sí? Entonces ese hombre, que ya se los he dicho otras veces, ese hombre que frecuentemente tiene contacto con mujeres por su trabajo, por su negocio, por lo que sea, ¿sí? Que constantemente hay una relación ahí de interacción. Recuerde bien, usted es cristiano, usted se debe a Dios y aquella persona no teme a Dios. Se empiezan a dar esa relación de camaradería al principio y se empieza a forjar un vínculo afectivo con la frecuencia de la interacción. Y usted viene los domingos a la iglesia y piensa que con eso ya salió con una coraza así, fortalecido para enfrentarse, y resulta que su coraza era de corcho. ¿Sí? ¿Qué es lo más sabio que puede hacer? No se acerque. No trate de comprobar si de verdad está fortalecido en el Señor. Si lo está, qué bueno. Pero hay cosas que nosotros mismos permitimos que pasen. Le damos continuidad. ¿Sí me entiende? Hay cosas que son inevitables, fortuitas y en el momento. Y que usted en el momento, no, esto es de Satanás, ahí te ves. Pero hay cosas que usted permite que se vayan prolongando. Usted interactúa. Ciertamente no morirán. La argumentación que inicia una vez que el diablo ya logró captar la atención del cristiano, porque sucede esto también, hermanos, aguas, ¿sí? A un cristiano o a una cristiana, muchas veces el enemigo les va a poner a otra cristiana o a otro cristiano. La iglesia no está blindada de este tipo de situaciones, ¿eh? No todos los que vienen a las iglesias han sido ya reformados. Todavía hay cargas de pecado en el corazón de algunos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Engañador, estratega por excelencia.
Si hay alguien, hermanos, que hace perfectamente su trabajo, es Satanás. Que no se le olvide. Entonces, el cristiano, frente a una cristiana, se desarma, baja la guardia. Porque dice, no, pues es cristiana, está en la alabanza, es líder de mujeres. Lo desarma, pero no sabe lo que hay en el corazón de las personas. Y se le da continuidad a esa frecuencia. Y al rato va a ver al cristiano o a la cristiana tomándose un cafecito. Al cabo un café no tiene nada de malo, ¿verdad? ¿O sí? ¿O es pecado tomar café? ¿Es pecado ir a tomarse un café con alguien que no es tu esposo o tu esposa? ¿No? Oh, por fin, ¿sí o no? Todavía no es, pero está a milímetros de serlo. ¿Qué necesidad? ¿Sí me entiende? Darle continuidad. Un debate, hermanos, que solo puede resistirse con la aplicación de tres conductas referidas por Jesús. Esa situación, ese debate entre Satanás y el cristiano que solamente se puede resistir con tres conductas aplicadas y que Jesús le refirió. ¿Qué dijo? Velad. ¿Sí, amén? Velad, o sea, estar despiertos, atentos. Recuerden ustedes que lo primero que les mencioné en el inicio del mensaje es que la tentación es un terreno minado en donde puede surgir en cualquier momento y de cualquier manera, Estar despiertos. ¿Qué dijo? Velad. ¿Cuál fue lo segundo? Orar. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no seáis atrapados por la tentación. Y el tercero, porque dije que eran tres, el conocimiento de la palabra. ¿Cómo fue que Jesús se enfrentó al enemigo? Con sus credenciales por delante le dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, conmigo pinta tu raya. No, con la palabra. No le dijo, mira, yo creo que Aristóteles se equivocó. Y empezó ahí un diálogo con Satanás y tratando de sacarle un debate, pues, ¿no? No, simplemente le dijo, escrito está. No hay para qué te lo diga, ya está escrito lo que tú estás preguntando. Conocimiento de la palabra. Entonces, estar despiertos, oración y conocimiento de la palabra, hermanos. Porque la fe es efectiva, pero si es ignorante la fe, es débil. ¿Sí, amén? La cuarta estrategia de este proceso que culminó en una tentación cumplida, dice que vio la mujer. ¿Qué hizo? Vio la mujer que el fruto era bueno. No me pasa nada, no sean exagerados, legalistas. O sea, no pasa nada. Y ese no pasa nada ha provocado que muchas mentes cristianas tengan la percepción de que se puede vivir dentro de una vida cristiana complementada con una vida pagana. ¿Se puede? ¿Sí se puede? A ver, analicemos, ¿sí se puede? Porque si sí se puede, pues vamos dándole, ¿no? No, hermanos, no se puede. Si alguien, fíjense lo que yo les dije, que se puede complementar una vida cristiana viviendo también una vida pagana al mismo tiempo. ¿Se puede? No, está viviendo una vida totalmente pagana, nada más que la disfraza de cristiana, pero es pagano, es pagana. Sí, amén. Y entendemos que esto es lo más falso espiritual y moralmente que existe, eso de tener una doble vida, ¿sí? Pero aún así muchos la practican, se engañan a sí mismos, ¿o no?
Vio la mujer que el fruto era bueno. El ofrecimiento de Satanás surte efecto y empieza a causar ya conflictos emocionales. Lo que nosotros decimos, ya me movió el tapete. Y empieza a ver, ay, pues no es tan malo. O como en alguna ocasión alguien que era de mi familia y que crecimos también asistiendo a una iglesia y participando de la escuela dominical, de las reuniones, de los cultos y de todo eso. Y crecimos con la instrucción de que si pecabas te iba a caer un rayo, te iba a partir en dos, que Dios te iba a castigar, ¿sí? Entonces, esta persona de mi familia llega el momento en que ya crece y por una tentación cayó en pecado y vio que no le pasó nada, aparentemente, ¿sí? O terrenalmente. Dijo, no, mis chavos, entonces todo se vale, se fue al otro extremo. Y le sucedió exactamente lo que a Eva con la serpiente. No morirán, pero sí murieron porque se separaron de Dios. Entonces, el ofrecimiento de Satanás, dije, surte efecto y empieza a crear un conflicto en las emociones, en los sentimientos, en tus razonamientos, porque ya empiezas a dudar, ah, caray, sí es cierto, no había pensado eso que dijo este bloguero, ¿sí? No había pensado, no, sí tiene razón, porque mira, pues citó al doctor alemán no sé qué y al inglés no sé qué, y te da unas apantalladotas con literatura que te deja así como que, ah, caray. Entonces empiezas a dudar de que la Biblia sea certera y efectiva. Y empiezas a ver como que, bueno, aquí dice que vio que era bueno. Tú empiezas a ver como que no es tan malo. ¿Sí? Y tus pensamientos empiezan a fluctuar ahí. Surten efectos y empiezan a crear un conflicto ahí en tu persona emocional, sentimental, racional o en el corazón, pensando, tal vez no sea tan malo como me dijeron. Se me hace que estaban exagerando. Se empiezan a buscar argumentos que respalden lo que se ha establecido ya en el corazón. Hasta ahí, hermanos. O sea, dijo a la mujer respondió, el argumento de Satanás fue, ciertamente no morirán, les mintieron. Vio la mujer que el fruto era bueno. Hasta ahí eran solo pensamientos. Amén. Eran solo razonamientos. Hasta ahí solo eran pensamientos, razonamientos, conjeturas o suposiciones. Un juicio, la conjetura, bueno, es un juicio que se forma por medio de indicios u observaciones. Tú haces un juicio en base a lo que estás observando. La mujer vio que el fruto era atractivo, no era para nada feo, ¿sí? Y dijo, si está bonito, pues ha de ser bueno, ¿verdad? Y luego empiezan a buscar argumentos que respalden lo que en su corazón o en su mente ya se han ido, ¿sí? Y luego empieza ese hombre de ojo alegre, empieza a decir, ay, pues si Salomón tuvo 1000, yo apenas llevo 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La mujer, pues en el huerto del Edén no dice que nada más fuera una sola mujer para Adán. Pues después, acuérdense de Abraham, que tuvo otro hijo con su sierva, con la sierva de su esposa. Entonces, pues ¿qué tiene de malo? Y empiezan a buscar rollos, conjeturas que respalden lo que ya se metió en su corazón, porque Satanás logró inducirlos. Y como les dije, hasta ahí eran solo pensamientos, razonamientos y conjeturas.
¿Sí? Es decir, hasta ahí hubiera podido detenerse y no hubiera sucedido nada. Es más, usted y yo todavía andaríamos brincando y saltando en el huerto del Edén. Hubiera sido un parteaguas. ¿Sí? O sea, hasta ahí solamente eran diálogos, pensamientos, pero nada establecido todavía. Pero dejó que avanzara. Vio que era bueno, y ver que algo es bueno es pecado, o pensar que algo es bueno es pecado, pues no necesariamente. Pero ir y realizarlo es lo que hace toda la diferencia. Y lo vemos en el número 5 que dice, tomó pues, ahí ya hay una acción, del fruto y comió. Ahí ya son acciones. Por eso les digo que todo pecado empieza en el pensamiento. Así inició en Satanás también, allá en el cielo. Todo inició por un pensamiento. Pensaste ser igual a Dios y sentarte en su trono. Dice, era un ángel lleno de hermosura. Todo se alineó a tu favor el día de tu creación, hasta que fue encontrada maldad en ti. Pensamientos de usurpación, de rebelión, pero eran pensamientos. Y lo que siguió después de los pensamientos dice, y pecaste, lo llevaste a la consumación. Aquí vio la mujer que el fruto era bueno, tomó pues de su fruto y comió. Ahí ya está la consumación del pecado. La estrategia de Satanás en el terreno de las tentaciones siempre su único propósito es derribarte, destruirte, tumbarte. Pero en muchas ocasiones, hermanos, va a ser de una manera sutil. Depende de cómo sea tu relación con Dios, es como Satanás va a intentar trabajarte sutilmente, poco a poco, llevándote hacia las respuestas hacia las preguntas de las respuestas que tú mismo le estás dando, de tus debilidades, de tus necesidades. ¿Sí? Te va a ir llevando. Nunca se detuvo Eva a recordar lo que Dios le prohibió, pero también lo que les había prometido. Nunca, porque eso hace el pecado, nubla el entendimiento. Cuando alguien cae en una tentación, ya no se acuerda, olvida las promesas de Dios y olvida las exigencias de Dios también. Su mente espiritual se nubla, ve todo igual, ya no percibe entre lo bueno y lo malo. Eva nunca se detuvo a recordar lo que Dios le prohibió, pero también lo que les había prometido. La tentación, hermanos, nubla el razonamiento espiritual si este razonamiento no está ocupado. Si su razonamiento está vacío, si su razonamiento está lleno del mundo, usted no va a percibir que está siendo engañado. Es todo un proceso, hermanos. Es todo un proceso. Y luego tenemos otra consecuencia del pecado. Todo esto lo estamos derivando del mismo pasaje que leímos, porque es la misma forma, el mismo proceso, las mismas estrategias que Satanás sigue usando hasta hoy, y muchos cristianos siguen cayendo en sus trampas. Número 6 dice, y también dio a Adán, que estaba con ella, y comió. ¿Por qué hace este señalamiento? Fíjense ustedes bien. Y también le dio a Adán significa y también se lo ofreció. Que estaba con ella, pero luego dice y comió. O sea que Adán podría haber decidido no comer. Amén. Ella se lo ofreció. Satanás te va a ofrecer lo que te va a alejar de Dios, y tú decides.
Por eso decimos que el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Porque tú eres consciente de lo que es pecado. Tú eres consciente de lo que te va a apartar de tu comunión y tu relación con Dios. Tú eres consciente de todo. A estas alturas, la Escritura, la palabra de Dios ha sido suficiente en información y en instrucción para que te des cuenta cuando vives en pecado. ¿Y quién decide continuar o ya no continuar en él? Tú. Entonces también dio a Adán, que estaba con ella, y comió. Cuando un cristiano es seducido por Satanás y voluntariamente cae en transgresión, en pecado, traerá implicaciones espirituales en quienes está cerca de ellos. Los salpicará. ¿Sí, amén? Lo contaminará. O vamos, tendrá una influencia en quienes los rodean, en quienes están cerca de él o de ella. Los contaminará también si es que la comunión de quienes los rodean no es sólida con Dios también. Los arrastrará con ellos. El pecado trae consecuencias, pero también alcanza a gente inocente. Y es por eso, hermanos, que este proceso que leemos en el engaño a Eva y por consiguiente la transgresión voluntaria, estaciones poquito ahí, que la transgresión de Adán fue voluntaria. Eva fue por engaño, pero la de Adán fue porque él decidió hacerlo. Amén. Y es exactamente la misma forma, el mismo proceso que sigue causando el mismo efecto en el cristiano. Les recuerdo, hermanos, nuevamente que la tentación aplica estrictamente para nosotros los cristianos. ¿Sí, amén? Los que estamos buscando vivir eternamente, para aquellos a quienes día a día peleamos con nosotros mismos, porque sabía usted que usted es su primer enemigo, su carne. Por no dejarnos seducir por las tentaciones fabricadas por el enemigo, somos nosotros su objetivo. Grábese bien esto, usted es el objetivo de Satanás. Destruirlo, avergonzarlo, humillarlo, alejarlo de Dios. Porque ¿para qué atacar a quienes ya viven en pecado y en separación de Dios? ¿Para qué los ataca si ya son de Él? Lamentablemente esta condición es permanente, hermanos. El corazón del hombre, aún habiendo aceptado al Señor, sigue siendo engañado, sigue siendo débil. Porque no cuida sus áreas espirituales, no cuida su manera de vivir, no cuida su manera de hablar, no cuida su manera de pensar, no cuida su familia, no cuida su persona, no cuida su relación con Dios. Es un total y absoluto descuidado. Pero conoce Biblia, pero viene a la iglesia. Eso lo salvará de las tentaciones. Las tentaciones tienen incluso un propósito definido y permitido. ¿Definido y qué? Permitido por Dios. Dios permite que usted sea tentado. Dios permite que todos seamos tentados. Nada de lo que sucede en nuestra vida, nada, hermano, se sale del conocimiento y el permiso de Dios. Escuche bien la diferencia para que no se me vaya a confundir. Una cosa es que Dios lo permita y que Dios lo conozca. Es muy diferente a que sea su voluntad. ¿Sí? Dios permite lo que sucede en el mundo porque todavía el tiempo no ha llegado, el que Él ha establecido y que solo Él conoce. Pero no es su voluntad lo que está pasando en el mundo. Son dos cosas diferentes. Pero Dios, hablando de nosotros, Él conoce todo de nosotros y Él permite todo. Romanos 8:28, ¿sí? Muchas veces, aunque no sea su voluntad, lo permite porque, como dije antes, existe un propósito de Dios. Usted como cristiano debe de buscar siempre, siempre un propósito
de Dios para su vida en lo que le suceda. Así parezca malo o así parezca bueno. ¿Por qué me está sucediendo? ¿Cuál es tu propósito, Señor, por el que me está sucediendo este? Y no reclamarle a Dios. ¿Sí? No reclamarle a Dios y decirle, oye, pues si yo soy tu hijo, yo soy tu hija, hasta tengo un ministerio. ¿Por qué no me hacían una pregunta en el instituto? Porque ahí, bueno, soy el único pastor que está en el instituto. Entonces ya me identifican como pastor. Entonces una hermanita por ahí me dijo, oiga, fíjese que quiero hacerle una pregunta. Y me hizo una pregunta y me dijo, oiga, ¿por qué a veces Dios se tarda en contestar una oración? Y usted como ya ha sido enseñado, pues ya sabe la respuesta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está probando su carácter. ¿Sí, amén? Porque hay un propósito en el que Dios guarde silencio a veces, y es probar tu carácter, tu resistencia, tu fe, tu convicción. Y acuérdense bien que aún en el silencio de Dios hay una respuesta escondida. Entonces, en todo debemos buscar un propósito de Dios para su vida. Amén. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes ahorita, así de rápido, lo que le sucedió a Job. ¿Sí conocen la historia de Job? ¿Sí, amén? Lo que le sucedió a Job, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿Como prueba, como tentación o como castigo? Prueba. Porque sucede muy a menudo que percibimos el concepto de tentación aplicándolo solo a cosas que nos agradan. ¿Sí? Es decir, el diablo me tentó y me puso una mujer muy bonita, muy hermosa, y yo caí. ¿Sí? Que fue la excusa de Adán. La mujer que me diste, ella fue la culpable, castígala a ella. Y luego se va con la mujer, no, la serpiente, ¿para qué la andas creando? Tú tuviste la culpa, Dios. ¿Sí? Y luego, ¿para qué la haces que hable? Yo le aseguro que si a usted ahorita se le presenta un gato y que le hable, sale corriendo usted. No digamos una serpiente, ¿verdad? Pero siempre tenemos la tendencia a vincular la tentación con algo bueno, con dinero, ¿sí? Con mujer, con propiedades, con cosas que nos atraen. Y por eso decimos, es una tentación para mí, ¿verdad? Pero no, fíjense que no. Por ejemplo, en el caso de Job, la tentación que pretendió desviar el corazón de Job no tuvo que ver con nada bueno, sino con quitarle todo lo bueno que tenía. Y también se volvió una tentación, porque era una tentación, una invitación, una provocación para que Job renegara de Dios, quitarle todo lo que tenía. Es una tentación a la inversa. ¿Qué sucede cuando precisamente es retirado todo aquello que nos causa satisfacción para generar un resentimiento y amargura en el corazón que nos incite a rechazar a Dios? ¿Cómo reaccionarías tú si Dios te quitara todo lo que tienes ahorita? También eso es una tentación, pero a la inversa. No es darte, es quitarte. Lo podemos leer, hermano, mire, ahí en Job 1:8. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un hombre que era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le respondió al Señor diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde o por nada? Eso era una provocación
¿Sí? Era una tentación para Job. Quítale todo y verás cómo reniega de ti. ¿Sí? Esto nos da las bases para decir lo que voy a decir. Satanás conocía las reacciones de Job. Él sabía cómo reacciona la raza humana según sea la presión ejercida. ¿Qué esperaba Satanás que pasara con Job? Que renegara de Dios. Quítale todo lo que le has dado y verás cómo reniega de ti. Porque Satanás conoce nuestras reacciones. ¿Sabes qué es lo que Satanás no conoce? Lo que vas a decidir. Eso te corresponde a ti. Satanás decía, estoy seguro que va a renegar de ti. Quítale todo. ¿Era una tentación? ¿Era una prueba? ¿O era un castigo? ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y a sus posiciones se han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor, dice en esta versión, extiende por favor tu mano. Esto quiere decir castígalo, quítale todo lo que tiene, dice, y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Eso era lo que Satanás esperaba que reaccionara Job. Eso es lo que Satanás espera que tú reacciones en tu situación, en tu circunstancia, que reniegues de Dios, porque no nada más, les repito, la tentación viene por un bien que deseamos, un bien deseado. También viene cuando ese bien no llega, es una tentación también. ¿Sí, amén? O cuando ese bien se te quita. Amén. Y esto que Satanás estaba haciendo también se llama tentación hacia Job. A Job lo estaba encapsulando en situaciones que si no hubiera estado firme en su fe, hubiera faltado a su relación con Dios. La tentación no solo es por medio de favores o beneficios, sino también cuando estos no llegan o son retirados. La tentación, hermanos, la tentación tiene otra aplicación también fundamentada en la palabra de Dios. Dice ahí Santiago capítulo 1 versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, ponte contento, alégrate, no te deprimas, no te pongas ansioso. Tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Este cayeres no significa cuando la tentación te haga caer, significa cuando fueres probado en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y con esto, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí porque entramos a otro tema. La tentación simboliza prueba. Estás siendo probado. Cuando eres tentado, estás siendo probado. ¿Por quién? ¿Quién estaba realmente probando a Job? ¿Satanás o Dios? Dios, ¿verdad? Satanás fue el ejecutor, pero el que lo estaba probando era Dios. Cierre sus ojos, por favor. Y demos gracias al Señor por su palabra, Señor. Ayúdanos a no caer, Señor. No ser derrotados por nosotros mismos, por las cosas que se nos ofrecen ante nuestros ojos, ante nuestros oídos. Que no seamos derrotados, Señor,
porque estamos en un terreno minado, un terreno peligroso en el que a cada paso, mi Dios, la estrategia de Satanás, las artimañas pueden engañarnos, Señor. Pero tu palabra es más poderosa, tu palabra es más efectiva, mi Dios. Y sé que la fe y la fortaleza espiritual de mis hermanos los ayudará cuando tengan, Señor, que enfrentar una situación que ponga a prueba su convicción. Ayúdanos, mi Dios, porque ninguno estamos exentos a ser tratados, Señor, de esta manera por ti. Ninguno estamos exentos, mi Dios, a ser atacados por una tentación o por muchas tentaciones del enemigo. Todos estamos expuestos porque es parte, Señor, de nuestro caminar hacia ti. Tenemos que cruzar por ese valle de tentaciones, de sombras, de muerte, pero tú estarás ahí con nosotros. Tu vara y tu cayado nos mostrarán el camino a seguir, mi Dios, porque ahora entendemos que todo, mi Dios, nuestro caminar se basa en obediencia y en fe. Queremos ser obedientes para ti. Y ahora también, Señor, como tú pedías al Padre, lo pedimos nosotros. Líbranos, Señor, del mal. Guárdanos de la tentación. No nos dejes caer. No nos dejes, Señor, ser derrotados. Ayúdanos, mi Dios, porque las cosas se están poniendo difíciles, Padre. Te rogamos, mi Dios, que salve nuestra alma. A este remanente, mi Dios pequeño, que nos salves, Señor. Que nos permitas guardar nuestro corazón en integridad, nuestros pensamientos, nuestras acciones, hasta que tú determines, Señor, nuestro final en esta tierra. Guárdanos del mal. No nos dejes caer en tentación. Queremos ser vencedores, mi Dios. Queremos cruzar la meta. Si alguien ha caído en tropiezo, mi Dios, levántalo, Padre. Tu palabra dice que tú no desecharás a aquel que con un corazón contrito y humillado se acerca a ti. Si alguien ha caído en transgresión y el enemigo se ha ocupado de mantenerlo así en esa postura, permítele que levante sus ojos a ti, mi Dios, y vea la misericordia que hay en ti. Que se dé cuenta, mi Dios, que tú lo sigues esperando. Eres un Dios misericordioso, bondadoso. Porque tú, Señor, amas a aquel que teme a ti. Levanta al caído, Señor. Restaura al que está debilitado, mi Dios. Fortalécenos en ti, a todos. Guárdanos hasta que tú vengas, mi Dios. Pero mientras esto sucede, permítenos resistir las tentaciones confiados, cimentados y protegidos por tu palabra santa, por nuestra fe y por el conocimiento de quién eres tú para nosotros y quién quieres que seamos nosotros para ti, Dios. Bendito seas. Recibe toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza, todo el reconocimiento, mi Dios, de que tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos guardes. Padre eterno, bondadoso y justo. Gracias, Señor. Amén
y amén. Gracias, Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que tengan un bonito día. Que descansen lo que resta del día. Sí, y nos vemos, si Dios lo permite, en nuestra próxima reunión o el próximo domingo, según usted lo decida. Dios les bendiga.